que se les agradece el esfuerzo y a los que habrán de ver el video o escuchar el audio, bendiciones para todos. La predicación se titula el día de hoy, Mi postrer estado será bendecido para ser de bendición. Y es que, diría Pablo, tenemos que, mi postrer estado será bendecido para ser de bendición. Y es que diría Pablo que él busca una meta final, ¿no? Se extiende a aquello que él considera que es mejor que el estado actual en el que se encontraba en ese momento. Él considera que Jesús lo llamó con un propósito para una bendición y él anhela ese momento de bendición. Él anhela poder cumplir el propósito y ser tan productivo como Dios quiere que sea, ¿no? Él reconoce sus debilidades, reconoce sus necesidades, reconoce que no siempre estamos en el mejor momento y reconoce el proceso, que es lo principal que quisiera que nos quedara muy puntual. Estamos en un proceso y ese proceso a veces lo vemos solamente cuando estamos afligidos, cuando estamos enfermos, cuando estamos perseguidos tal vez, cuando estamos metidos en problemas, podemos pensar que estamos en un proceso. Pero a veces en la comodidad de mi sofá, viendo el fútbol, el mundial, en el clima, pues siento que no estoy en el proceso. Siento que dije, no, pues estoy de vacaciones, ¿no? Relax. Me acuerdo que cuando me fui de comisión a una isla, no había iglesia. Yo iniciaba como cristiano, no había iglesia, no había pastor, no había cristianos. Dije yo, bueno, pues estamos de vacaciones. Sorpresa. Fue el momento más difícil y más complicado de mi vida, ¿no? Entonces, porque Dios me metía a un proceso y y requirió mi máxima atención. Entonces, entendamos entonces el proceso, entendamos que todos estamos en un proceso y que tenemos que visualizar que hay algo más para nosotros. Hay algo más importante todavía que está por venir. Cuando la Biblia habla del postrer estado, no se refiere únicamente al final de la historia, ¿no? No se refiere exclusivamente a nuestra entrada triunfal al reino de Dios. No se refiere exclusivamente a las bodas del Cordero, ¿no? Ni se refiere solamente a una bendición externa, material y visible por todos, ¿no? A veces anhelamos tanto esa situación que quisiéramos que cayera dinero del cielo, que me sacara la lotería, aunque no compro billetes, pero que me lo encontrara y que fuera el premio mayor, ¿no? No sé, o espero es que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Dijo Dios que aquí está el portafolio de dinero, porque quisiéramos ver la bendición de Dios, ¿no? Pero el postrer estado revela la condición final del corazón. Ese es el verdadero postrer estado. ¿Cómo está mi corazón después del proceso? Después de haber pasado por el trato que Dios tuvo para nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió, no? En ese proceso, y ese proceso me llevó a ese estado postrero que, que me identifica como una nueva persona. El resultado de lo que una persona permitió que Dios hiciera en su ser. O sea, que en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su mente, en su carácter y sobre todo en su voluntad. Cuando es todo ese proceso que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Imaginémonos,
Dice, como dice la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia de Dios, que ahorita de repente, ¡prac!, aparecemos y ya está la entrada al reino, ya ahí está Pedro diciendo, pásenle, pásenle, pásenle por acá, no se detengan en la entrada, luego me saludan, va a decir Pedro, y luego nos vemos, ¿no? Y entraremos con la misma actitud, con el mismo temperamento, con el mismo carácter, con la misma voluntad, con las mismas pasiones y deseos de mi carne. Entraremos todavía medio cojeando ahí y viendo y diciendo, no, yo pensé que estaba mejor esto. Se me hace que me voy, me regreso, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a entrar? Porque dice la Biblia que nos conoceremos otra vez, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a conocer? Porque nos identificamos, ¿no? Entonces, ese postrer estado define esa situación, ¿no? Todos tenemos un estado pasado, lo que fuimos, lo que vivimos, lo que sufrimos muchas veces, lo que perdimos, lo que hicimos, lo que nos dañó o lo que nos dominó un tiempo, ¿no? Como a pesar de que yo les he contado, por ejemplo, que la tremenda violencia que sufrí por parte de mi papá, ¿en qué momento yo decido olvidar toda esa situación? En el momento que me veo al espejo y me agrada lo que yo soy. Y entiendo que por difícil que hubiese sido mi pasado, por complicado que hubiese sido, por violento que hubiese sido, el resultado soy la persona que soy en este momento, ¿no? Entonces, cuando identificamos el proceso del pasado hacia la persona que hoy somos, hacia la persona que somos en Cristo, pues somos agradecidos a pesar de esa situación, a pesar del proceso. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos en ese sentido. Pero también existe un postrer estado, aquello en lo que Dios quiere convertirnos cuando aceptamos su proceso de renovación. Y aquí es la parte más importante de todo eso, cuando aceptamos ser transformados por Dios. Y a veces pensaría uno que yo no tengo nada que ver en este asunto o que yo no participo en este proceso. Y no es cierto, ¿no? Simplemente si yo no quiero, no lo voy a hacer. Si yo no quiero obedecer a Dios, no voy a obedecer. Si yo no quiero cumplir sus mandamientos, no los voy a cumplir. Si Él me dice, vete a la derecha y yo me voy a la izquierda, pues el resultado va a ser diferente, ¿no? Yo he conocido gente que ha estado, la veo años sobre su misma situación, ¿no? Y su situación no cambia porque tienen miedo al proceso. No quieren pasar por momentos difíciles, no quieren la aflicción, no quieren el sudar, no quieren el esfuerzo, no quieren el desvelarse, no quieren levantarse temprano, no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren interceder, no quieren. Entonces, todos esos cúmulos de no quiero, pues los mantienen en esa situación. Y no avanzan, sencillamente no avanzan. La gran pregunta entonces no es solamente cómo comenzamos nuestro proceso, sino cómo estamos respondiendo al trato o al proceso que Dios está haciendo en nosotros. Y hacia qué final espiritual estamos caminando. Por eso yo pienso que todos estamos en un proceso. Entonces yo acepto el proceso, yo respondo al proceso y finalmente puedo medir cómo voy hacia donde yo creo que estoy caminando. Yo no sé cada uno de ustedes, pero yo pienso que si veo que el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en el universo y los planetas y las estrellas y los soles que existen
y lo sustenta todo y lo mantiene en un perfecto equilibrio todo y está pendiente de todo, desde la hoja que cae del árbol hasta los pajaritos del cielo, como la lluvia, como el sol, como que todo esté en perfecto equilibrio. E invirtió todo su ser en el proceso de convertirse en hombre, pasar aquí con nosotros una temporada, ir hasta la cruz, y que todo eso haya valido exclusivamente para que yo esté haciendo la televisión todos los días. O sea, todo el proceso de Dios fue exclusivamente para que yo esté más cómodo, para que yo esté más relax, ¿no? Mientras que millones y millones de personas mueren sin conocer a Cristo, mueren de hambre, mueren de necesidades, mueren sin saber que hay una vida diferente a la que pudieron haber accedido, y yo no estoy haciendo nada. Entonces, lo tenemos que entender esa parte. La escritura nos presenta hombres y también algunas mujeres como Ruth y Esther, pero en este caso me enfoqué a algunas personas porque son más comunes de identificar para no tener que leer toda su historia. Entonces me enfoqué a algunos hombres que tuvieron un antes y un después, no porque la vida haya sido perfecta, sino porque sus debilidades fueron expuestas, las conocemos, y Dios trató con ellas para conducirlos a una condición espiritual mucho más profunda, mucho más perfecta, que también la podemos entender y analizar. Y vamos a empezar con Job. Y dice la Biblia en Job 1:1 que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así empieza el libro de Job. Era el hombre perfecto. Y Dios lo presumió en el reino, delante de sus hijos y delante de Satanás. Él, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Pero cuando yo leo más adelante, como que no me convence una actitud de Job, y creo formó parte de la decisión de Dios de meterlo a un proceso. Cuando dice que Job enviaba y lo santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de cada uno de ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera lo hacía todos los días. O sea, no eran niños, ¿no? Y la pachanga se ponía buena, ¿no? Entonces, como que adoptar ese paternalismo de decir, no los vaya a castigar Dios, mejor, ¿no? Y la fiesta era todos los días, a fin que eran muchos, o sea, a cada uno le tocaba un día y así pasaban todos los días. Entonces, como que esa actitud, si bien a veces se admira porque Dios cuidaba a su familia, también hay algo de responsabilidad que él no estaba asumiendo en ese caso, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, Dios lo mete al proceso, pero en medio del dolor, Job manifestó angustia, cuestionamientos y sobre todo quebranto, ¿no? Si leemos todo el libro de Job, vemos que se cuestionó muchas veces por qué Dios estaba haciendo esta cosa, ¿no? Confío en Dios, creo en Dios, sé que Dios existe, sé que es justo, pero lo que yo estoy pasando se equivocó, ¿no? Y discute mucho con sus amigos. La angustia es tremenda, ¿no? No solamente de la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, sino la enfermedad en su cuerpo es tremenda, ¿no? O sea, algo desgastante en el que no encuentras descanso, sencillamente. Un descanso físico no lo encuentras. ¿Por qué? Porque
como el dolor, cuando sientes dolor, no hay manera de, o sea, de apartarlo, sí, ahí está doliendo constantemente, ¿no? Sin embargo, Job permitió que la prueba lo llevara a un conocimiento, de un conocimiento limitado a una relación más profunda con el Señor. Por eso declaró en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entendamos que el proceso cuando nos olvidamos, incluso hasta de comer, ¿no? O sea, la aflicción es tan grande, la situación es tan difícil, el reto es importante, que no estamos, ni me acuerdo de la televisión, ni me acuerdo de comer, ni me acuerdo de nada, estoy metido en el problema, ¿no? Si bien no debe hacerse, pero así nos ponemos, ¿no? Pero Job le permitió en ese proceso de aflicción, en ese proceso de enfermedad, le permitió conocer a Dios de mejor manera. Y a veces eso es lo que necesitamos. Porque cuando estamos en la comodidad de mi vida, cuando lo tengo todo y no necesito nada, pues Dios, sí oro, sí leo mi Biblia, pero relax, o sea, nomás para cumplir, para que Gerardo no me esté dando lata, sí, ya hice mi tarea y se acabó, ¿no? Pero no me compenetro con Dios, no lo busco en ese sentido. Y a veces les he platicado cuando me puse en ayuno y oración 5 meses, pues, para interceder por mi esposa y por mi hija, este, yo no vi la tele en 5 meses. Y nunca me pesé, pero tengo una foto donde me inclino y el cuello de mi uniforme se ve como cuelga, ¿no? Entonces ahí en esa foto me di cuenta, hoy bajé bastante de peso, ¿no? Pero no me interesaba esa situación, me interesaba lo que yo estaba haciendo. Y en ese proceso, igual que Job, conocía cosas de Dios de forma maravillosa. Me mostró cosas maravillosas, me dio un entendimiento, nunca volví a ser la misma persona en ese sentido. Entonces, su renovación de Job no consistió en recibir el doble de lo que había perdido. Más hijos, más vacas, más camellos, más cabras, más de todo, sino ser transformado interiormente, humillarse delante de Dios e interceder por otros. Y fue hasta cuando Jehová quitó su aflicción y bendijo su postrer estado más que el primero. Si leemos la Biblia, cuando Dios se reveló, dijo, levántate, cíñete, o sea, vístete, úngete, ve y intercede por tus amigos. No le dijo, primero te voy a sanar, primero a ver qué necesitas, vamos a alimentarte, como le dijo a Elías, ¿no? Primero lo alimentó y luego, ¿no? Primero haz lo que tienes que hacer. Encuentra un propósito para tu vida y después te voy a bendecir. Job pudo haber pedido lo primero, porque a veces nos importa que nos bendiga Dios primero y luego veremos a ver qué hacemos. No, primero Dios. Y de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera que podemos identificar a Dios, que no se lo vamos a decir, que Él lo va a ver en nuestro corazón, vendrá la bendición que estábamos esperando. Otro personaje fue José, fue herido por la traición de sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en la cárcel. Y a veces decimos, pero nomás estuvo 2 años, José. El problema de cuando pasan ese tipo de situaciones, como en México, es que te meten en la cárcel y no tienes idea de cuándo vas a salir. Si te dijera, no, pues va a ser una semana, bueno, sale, me adapto una semana. Pero José no sabía cuándo iba a salir. Él lo metieron y podía
podía esperar hasta que se muriera el que lo acusó, no sé, o nunca salir, ¿no? Entonces él no sabía esa situación, ¿no? Humanamente pudo haber quedado preso de la amargura, del resentimiento y sobre todo del deseo de venganza, ¿no? De esperar, decir, un día saldré y me voy a vengar de todos estos que me hicieron mal, ¿no? Pero Dios sanó su corazón, renovó su visión del pasado y le permitió ver propósito donde otros solo habían sembrado maldad. Y aquí es lo que yo le estaba mencionando anteriormente. Cuando somos capaces de entender el proceso, cuando somos capaces de fortalecernos del proceso, sí hay hambre, sí hay aflicción, sí hay dolor, sí es difícil a veces hay que sudar mucho, a veces hay que esforzarse mucho, pero hay un propósito, hay almas, hay una necesidad y yo estoy siendo instrumento del Todopoderoso en medio de esa necesidad. No me estoy moviendo yo, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo guiando mis manos y mi boca y todo lo que soy y todo lo que tengo y fluye el poder de Dios a través de mí. Eso es identificar el propósito. Porque podemos tirarnos a llorar y lamentarnos y hospitalizarnos y no sé, olvidarnos del propósito, olvidarnos de Dios y ponernos en las manos del médico y a ver qué pasa. Entonces no entendemos el propósito. Nos aflige solamente lo que estamos viviendo. Por eso, cuando tuvo poder para vengarse, respondió con misericordia. Dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ahí es donde identificamos las cosas, donde las entendemos, donde encontramos el propósito, donde José dentro de la cárcel entendió que algo estaba pasando, porque Dios nunca lo había abandonado. Entendió que el hecho de que él prosperara todo lo que hacía, que Dios se manifestara, es porque Dios estaba con él. Lo entendió, todos lo miraban, todos lo entendían. Pero faltaba que él lo entendiera, lo razonara, identificara que Dios estaba con él. Y la única manera de hacerlo es entender el propósito, entender que estoy en un proceso y que vienen tiempos mejores para mí. ¿Cuándo? No sé, pero vienen tiempos mejores para mí. Su postrer estado fue el de un hombre libre interiormente, capaz de perdonar, de consolar y de preservar la vida de otras personas, diciendo a sus hermanos, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Génesis 50:21. Entonces, José entendió el propósito. ¿El propósito fue difícil? Sí, fue difícil, porque la magnitud de su gloria también fue muy importante. Dominó el país más importante de aquella época, con el ejército más grande y más importante de la época. Sus órdenes eran la vida o la muerte, no de una persona, de países enteros, porque él sustentó a toda la región que en aquel tiempo existía. No fue una tarea sencilla, pero el proceso también no fue sencillo. Abraham recibió grandes promesas y recibió enormes riquezas. Dice la Biblia que en aquel tiempo la gente, las ciudades le tenían miedo porque sus riquezas, la cantidad de personas que manejaba, que tenía esclavos y sirvientes y todo, a veces era más grande que el poblado. Entonces todo el mundo le decía, en cualquier momento, si este quiere, nos invade y se toma posesión de la ciudad, porque es inmensamente su riqueza.
pero también tuvo que ser formado en esperar, en obedecer y en rendirse ante la presencia de Dios. Dios lo llamó a salir de su tierra y de su parentela, dice, sin saber a dónde iba. Simplemente le dijo, sal y camina por el desierto, ¿no? Y él lo hizo, ¿no? Entonces, obedecer es importante. Obedecer es trascendental. Y Abraham tenía ese corazón obediente a Dios. Y aunque creyó en Jehová y le fue contado por justicia, dice Génesis 15:6, su fe tuvo que ser probada. Y en el monte Moraín, Dios le pidió sacrificar a Isaac, al hijo de la promesa, con la intención de que para revelar si Abraham amaba más la bendición recibida o al Dios que le había dado la bendición. Y a veces nos vamos con una visión equivocada. Yo me acuerdo que había una señora en la Ciudad de México y me conmovió su situación. 5 hijos. Su marido la había abandonado y pasaba a dejarle 50 pesos en las mañanas para el día, ¿no? Dice, y no sé hacer nada. O sea, no tengo nada, no sé hacer nada. O sea, y me conmovió. Entonces, clamé a Dios y su situación cambió. Y llegó a tener un negocio, o tiene un negocio importante, en el que, como dice, económicamente ya está solventada su situación. ¿Y cuál fue su primera decisión? Pues dejar la iglesia porque tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahí estaba Abraham frente a Dios con Isaac en la mano. ¿Qué amas más? ¿Qué es por lo que te esfuerzas en estar hoy en la iglesia, en estar orando, en estar leyendo tu Biblia, en mantener esa relación íntima con Dios? ¿Solamente la promesa? ¿Solamente la bendición? ¿O es porque amamos realmente a Dios? ¿Eh? Y eso no lo puedo descubrir yo. Ay, ¿quién ama a Dios? Y todos vamos a levantar la mano. Pero es Dios el que va a pesar nuestros corazones. Y no lo podemos engañar, ni podemos decirle que lo amamos. Por eso Pedro lloró, porque si no, se me hace que hay algo mal aquí y no me lo quiere decir, ¿no? Después que dijo 3 veces, me amas, oye, como que se sintió mal, Pedro, dice, no, se me hace que ya me leyó el corazón y aquí estoy fallando, ¿no? Entonces, Abraham fue probado. Su renovación consistió en pasar de una fe que recibe a una fe que entrega, de una fe que espera solamente a una fe que obedece. Por eso Dios confirmó la bendición sobre su descendencia y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22:18. Aún no existíamos nosotros como país o como nación y Abraham ya nos había bendecido porque fue obediente a Dios, porque prefirió al Dios de las bendiciones que solamente la bendición. De ahí nos vamos con Pedro. No lo quise pasar desapercibido para más actual, porque hay muchos personajes como Ruth, como Esther, como Daniel, en el que podemos identificarnos, ¿no? Pedro amaba sinceramente a Jesús, pero era impulsivo, confiaba demasiado en sus propias fuerzas. Siempre estaba presto para entrar a los golpes y rifársela por delante, ¿no? Y sobre todo no conocía la profundidad de su debilidad. Jesús le advirtió,
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22. Pedro prometió fidelidad hasta la muerte a Dios, a Jesús, pero terminó negándolo 3 veces. Su caída reveló su fragilidad, pero no fue el final de Pedro. Al llorar amargamente, comenzó un proceso de quebrantamiento y de arrepentimiento. Después de resucitar, Cristo lo restauró, preguntándole, ¿me amas? Y le devolvió su propósito al decirle, apacienta mis ovejas. Pedro entendió el propósito. Aún entre dudas y entre lágrimas y entre sufrimiento, entendió que había pasado un proceso. Y vamos a ver 2 personajes ahí que pasaron el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, que fueron aproximadamente 3 años, ¿no? 2 personajes, Pedro y Judas, que vieron los milagros de Jesús, que entendieron las promesas, que entendieron el mensaje de salvación de Jesús, ¿no? Y que Pedro aquí lo puso en acción. Estaba arrepentido y no fue hacer algo indebido. Esperó a Jesús resucitar. ¿Y cómo lo sabía? Porque él lo había dicho. Él escuchó a Jesús decirlo. Él entendió que había que arrepentirse. Él entendió que había que pedir perdón. Él entendió que había que buscar a Jesús. Por eso fue restaurado Pedro. Así Pedro, que negó a Jesús, lleno del Espíritu Santo, y se levantó a predicar con valentía. Y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Hechos 2, versículos 14 y 41. Pedro había negado a Jesús y había huido por el miedo que le tenía a los que perseguían a Jesús. Y ahora se para enfrente de ellos, les dice, asesinos, ustedes asesinaron a Jesús, el autor, el Dios todopoderoso, la piedra angular sobre la que Dios ha hecho las cosas. Se los dijo en su cara, sin miedo, con valentía. Y fue tan impactante ahora su discurso, ya no sacó la espada, ya no sacó lo bravucón, ni el ímpetu de hacer las cosas de manera agresiva. Ahora fue movido por el Espíritu de Dios, con un corazón diferente, con un corazón que entendió el Evangelio, con un corazón que entendió que Jesús estaba con él, entendió su misión en ese sentido y dio el discurso de frente a todos. Y ese día, de la gente que estaba en Israel, se convirtieron 3,000 personas. Yo no he visto nunca algo tan maravilloso, ¿no? Pero la Biblia también nos muestra finales tristes y sobre todo advertencias enfáticas de quienes no permitieron que Dios transformara su interior. Y vamos a empezar con Judas. Caminó cerca de Jesús, escuchó la palabra, las predicaciones, estuvo presente en el monte cuando dio las bienaventuranzas. Los discípulos estaban en primera fila siempre. Lo escuchó, vio los milagros, vio resucitar los muertos, vio sanar a los leprosos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los endemoniados. Vio todos esos milagros. Participó del ministerio. Los envió a predicar de 2 en 2, ¿no? Judas también fue. Judas también hizo milagros. Judas también liberó a personas. Judas también bendijo a las personas en nombre de Jesús y también se maravilló de cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. O sea, participó en estas cosas. Pero su corazón permaneció dividido por la codicia,
la falsedad y la falta de rendirse completamente a Jesucristo. Juan revela que sustraía de la bolsa, mostrando que su problema no comenzó el día que traicionó a Jesús, sino mucho antes en un corazón contaminado por amor al dinero. ¿Sí? Vas caminando con el que tiene todo y lo voy robando migajas al que me lo puede dar todo. Eso simplemente es cuando no queremos hacer las cosas. Luego halló lugar Satanás en él. La Biblia dice que su corazón estaba tan dispuesto a lo malo que Satanás entró en él, ¿no? Y Judas entregó al maestro por 30 piezas de plata. Y aunque sintió remordimiento y confesó diciendo yo he pecado, he entregado sangre inocente, no corrió a Cristo para ser restaurado, sino que terminó destruido por su culpa, por ese remordimiento que tenía. Si él hubiese entendido todo el mensaje desde el principio, que en Jesús había perdón de pecados, que en Jesús podía pedir perdón, que Jesús lo iba a recibir a pesar de lo que hubiera hecho, que no había dimensión de pecados porque Jesús podía hacerlo, no hubiera tal vez hecho lo que hizo. Claro, está la palabra que tenía que cumplirse, pero tal vez hubiese sido otra historia, la que estuviéramos viendo ahorita. Pero ese corazón que a pesar de estar sentado con el creador del universo, no lo pudo entender. Que a pesar de ver sujetados, de ver los milagros y las señales de Jesús, no lo entendió, ¿no? Ese es un corazón que no quiere cambiar. A pesar de que está sentado en la iglesia, a pesar de que lee la Biblia, a pesar de que ora, de que canta alabanzas, es un corazón que no quiere entender el mensaje. Y le dices, y dice, ya sé eso, ¿no? Como cuando la mujer rompió el perfume y dice, le hubiéramos dado a los pobres. O sea, ni él se la creyó, ¿no? Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento verdadero. Y su postrer estado nos advierte que estar cerca de Jesús externamente no salva si el corazón no se rinde verdaderamente a Cristo. De igual manera, aquí tomé un ejemplo de alguien, de un cristiano como cualquier otro. Y lo tomé él precisamente por eso, porque es un convertido. No es discípulo de Jesús, no es un apóstol, no es un profeta, es un convertido. Simón el mago. Este pasaje lo pueden encontrar en Hechos 8, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Simón creyó exteriormente. Dicen que estaba con Felipe. Yo me imagino que fue a Felipe que ya lo haber tenido, porque donde iba Felipe, ahí iba Simón. Día y noche, ahí estaba Simón con Felipe. Y los relatos de Felipe, era un hombre muy movido por el Espíritu Santo. Muy, o sea, hacía cosas interesantes y evangelizaba de manera importante, ¿no? Simón se anima y se bautiza también. Entonces, hasta ahí era un cristiano. O sea, cualquiera que lo hubiese visto, incluyendo de nosotros, ya no, Simón es cristiano ya, hermano, ¿no? Pero su interior seguía gobernado por su ambición, la vanagloria y los deseos de usar el poder de Dios para su propio beneficio. Quiso comprar con dinero el don de Dios, mostrando que todavía pensaba desde su carne y desde sus valores del mundo. Y a veces pasa desapercibida esta situación. Y lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en enlace o lo podemos ver en algunas predicaciones que
que el mensaje es solamente de prosperidad, ¿no? Que nos hacemos cristianos porque queremos hacernos ricos. Queremos que nos seamos cristianos porque queremos prosperar, queremos estar sanos, queremos estar bendecidos, queremos estar relax, ¿no? Por eso nos decimos cristianos. Y Simón era lo que pensaba, ¿no? No, pues ya con ese poder ya la hice. Si con poquito ya era rico, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Que era un hombre próspero, porque había engañado a muchos. Y obviamente les cobraba por el engaño. Entonces, cuando vio el poder, dijo, no, ya la hice, ¿no? Con esto ya la hice, ¿no? Por eso Pedro lo confrontó diciendo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Felipe a lo mejor no lo había visto o no le había sido revelado, pero a Pedro sí se le reveló. Y Pedro tuvo la capacidad de discernir el corazón de Simón. Y quiero ir más allá todavía de esto que le dice Pedro, que tu dinero perezca contigo porque has pensado que puedes comprar el don de Dios con dinero y tu corazón no es recto delante de Dios, ¿no? También lo llamó al arrepentimiento. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios. El pensamiento, aquí viene la parte medular de este personaje, dice. El pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, la soberbia, el amor al dinero, el querer engañar a las personas, el olvidarse completamente del evangelio que había escuchado de Felipe, el convertirse solamente en el exterior, tenía un problema, Simón. Y el problema era la hiel de amargura y la presión de maldad que existía en su corazón. Tal vez lo habían abandonado, tal vez lo habían maltratado de niño, tal vez sus papás lo dejaron sin sustento, muchas cosas hubiéranse pasado. Y todo eso que él guardó en su corazón, lo tenía ahí. Que a pesar de que creyó en Jesús, porque creyó en Jesús, seguía a Felipe, escuchaba sus predicaciones, escuchaba todo lo que era, se bautizó y mantenía esa firme convicción con Felipe, pero su corazón no había sido transformado. Y a veces corremos ese peligro, porque pensamos que hacemos todo bien, pero el corazón todavía está contaminado. Todavía no hemos terminado el proceso que Dios necesita hacer en nosotros. Simón nos advierte que una experiencia religiosa externa no sustituye la renovación de nuestro interior, porque Dios no mira solo las apariencias, sino el corazón. Le dijo Dios a Samuel cuando andaba buscando a David, ¿no? Tú miras solamente la apariencia, yo veo el corazón, ¿no? Entonces nuestra convicción religiosa no elimina que nuestro corazón tenga que ser renovado. Así, cada vida nos confronta con una decisión: permitir que Dios transforme nuestra debilidad en testimonio o resistir su trato de aquello que no entregamos, que no permitimos, que no dejamos que Dios transforme. Eso terminará destruyéndonos. Job nos enseña a humillarnos en medio del dolor. José a perdonar y a ver la mano de Dios en medio de la injusticia. Abraham a obedecer cuando Dios toca lo que más amamos. Y a Pedro a levantarnos en medio del arrepentimiento y la gracia. Judas y Simón, en cambio, nos advierten que la cercanía religiosa, sin la renovación del interior, puede terminar en pérdida, en engaño y en destrucción. El espíritu de vuestra mente, dice la palabra, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Efesios 4, 22 y 24.
Efesios 4, versículo 22 al 24. Porque solo un corazón transformado puede llegar a un postrer estado bendecido para bendecir. Lo anterior nos enseña que una verdad profunda. No basta con estar cerca de lo espiritual, necesitamos ser transformados por Dios. No basta con conocer el lenguaje de la fe, necesitamos un corazón renovado. No basta con ver a Dios, lo que Dios hace por otras personas. Necesitamos permitir que Dios trate con nosotros lo que hay adentro para transformarnos. Dios no quiere solamente bendecirnos por fuera, quiere transformarnos por dentro. Porque una bendición sin carácter puede convertirse en un tropiezo. Un llamado sin obediencia va a terminar en la ruina. Un don sin santidad puede contaminarse con la carne. Y una cercanía religiosa sin rendir verdaderamente puede terminar destruyéndonos. Por eso, el postrer estado depende de nuestra respuesta, de cómo estamos manejando el proceso. Ese proceso del que Dios está trabajando en nosotros. Y ese proceso puede estar sucediendo hoy. Dice, oye, pero yo no estoy pasando, estoy relax. A lo mejor el proceso es relax. No esperes el difícil. O sea, no nos esperemos a que la situación se ponga difícil. Aprovechemos que estamos en ese proceso tranquilos. Hoy debemos entender que hay tres fuerzas muy poderosas que buscan impedir nuestro postrer estado de bendición. La carne, Satanás y el mundo. La carne quiere gobernar nuestros deseos, con orgullo, con resentimiento, con impulsos y con pasiones desordenadas. Satanás quiere zarandearnos, acusándonos, engañándonos y apartándonos del propósito de Dios. Y el mundo quiere moldearnos con sus valores, su vanidad, su codicia y su falta de gloria. Pero Cristo nos llama a una renovación completa. Nos ordena despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Nos llama a presentar el cuerpo en sacrificio vivo y no nos conformemos a este siglo, sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y sobre todo, recordar que Dios quiere santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que entrar en el proceso y salir bendecidos en todo nuestro ser. El mensaje de hoy nos invita a mirar nuestra vida a la luz de estas historias, de estos personajes. ¿Estamos respondiendo como Job en humildad? ¿O estamos respondiendo como José, perdonando a sus agresores? ¿O como Abraham, en una obediencia absoluta? ¿O como Pedro, reconociendo la falta, pero arrepintiéndonos de lo que hicimos mal? ¿O estamos en peligro de terminar como Judas, con un remordimiento sin rendirse a Jesús? ¿Estamos permitiendo que Dios purifique nuestro corazón o estamos reteniendo áreas donde la carne, Satanás o el mundo pueden gobernar en cualquier momento? Satanás es muy paciente en ese sentido. No va a llegar a investirnos de manera agresiva. Nos va trabajando, ¿no?, poco a poco. Cuando Él identifica nuestra debilidad, no hay prisa, ¿no? Nos va a ir seduciendo poco a poco hasta que nos haga caer. O hasta que nos demos cuenta que el proceso ahora viene más difícil y más complicado. El llamado de Dios es claro. No fuimos llamados a quedarnos en nuestro primer estado, marcados por heridas, pecado, orgullo, temor, fracaso,
una apariencia religiosa y sobre todo sin fruto, ¿no? Fuimos llamados a un postrer estado de bendición, más santos, más rendidos, más maduros, más libres, más parecidos a Cristo, más útiles para bendecir a otros. Yo espero un mejor estado del que yo tengo. Yo no, como diría Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado yo. Yo creo que mi estado futuro va a ser mejor, porque reconozco que no pudo haber terminado ya Jesús, porque yo quiero algo más. Yo quiero algo más de Jesús. Y no para mí. Quiero ser un instrumento, un mejor instrumento de Dios. Entonces, no podemos quedarnos y pensar que ya le hicimos o que ya no hay nada que hacer. Que esta palabra nos confronte, pero sobre todo nos inspire, que nos despierte, que nos lleve a decir, Señor Jesús, no quiero terminar destruido ni por la carne, ni engañado por Satanás, ni seducido por el mundo. Quiero ser transformado por ti. Quiero que termines la obra que empezaste. Quiero sentir que voy avanzando en este proceso y que empiezo a alcanzar pequeñas metas que me identifican como hijo de Dios y como tu discípulo. Renueva mi espíritu, sana mi alma, disciplina mi cuerpo, lléname o llévame a un postrer estado de bendición para poder bendecir a otros. Amén. Dios les bendiga.